Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos hoy con nuestro invitado Rodrigo Abet y vamos a hablar con él un poco de su trayectoria y su vida personal. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bendecido de estar aquí y muy agradecido. Bueno, empezamos con las preguntas y creo que la pregunta obligada es ¿por qué decidiste ser actor? ¿Por qué este camino? Porque es lo único que quise ser. No hubo otro anhelo, otro deseo, otro sueño. Tal vez si hubiera habido otro, hubiera explorado, pero no hubo otro. O sea, Dios tenía pensado, Mm. este muchacho lo voy a hacer actor porque ahí también lo voy a alcanzar. ¿Podrás platicarnos cómo es eso precisamente de encarnar un personaje y de adaptarnos, ¿no? A su vida, darle esa vida, ese toque a cada personaje? Pues una gran parte, en mi caso, es fe. Es la fe de que comprendes, estudias, analizas la situación, el personaje, y luego se convierte en un acto de, de fe, poderlo encarnar también. También estamos viendo que has escrito ya cine y teatro, precisamente. ¿Cómo es, cómo es que logras esos escritos? ¿Cómo es que lo sacas y lo plasmas? Con mucha ignorancia, con mucha inocencia, porque a veces los escritores, cuando te pones la gorra de escritor, estás muy predispuesto a todo. Entonces, pues más bien como que hay una idea, concibes la idea y a partir de la idea pones a trabajar las herramientas que tengas, ¿no? Tu conocimiento, tu entrenamiento, y en un punto entre la idea y el entrenamiento eh, viene la inspiración. Y la inspiración muchas veces llega y es de Dios, y entonces hay algo padre que decir. Y muchas veces es solamente por oficio y queda en eso, en el oficio, ¿no? Claro, entonces supongo que entre escribir y actuar, primordialmente actuar. Yo, yo creo que no, yo creo que es como una multidisciplina. Cuando yo le pedí a Dios un talento para actuar, como que me mandó todo el paquete al mismo tiempo. O sea, me hizo de una, me puso a escribir la obra, a producirla, a conseguir un director, terminar dirigiendo también y actuándola. O sea, y desde siempre es como una multidisciplina. Hay actores que desde que comienzan siendo actores no se les ocurre ni piensan ni pasa por su cabeza ser directores o escritores. Su enfoque absoluto está en encarnar personajes. Al igual que los directores, hay directores que nunca piensan ser actores o ni escribir, quieren contar la historia y demás. Y hay los que son multidisciplinarios, ¿no? Hay directores, actores, escritores, hay escritores, directores, actores, hay actores, directores, escritores. O sea, como que se permite, ¿no? En el hecho de contar una historia. Como yo le digo a mi hija todas las noches y todos los días, lo que está escrito en los libros y en los cuentos es ficción, solo ficción, fragmento de la imaginación o la recopilación de los datos de alguien, pero la Biblia es verdad. Así es. Entre tantos papeles que has personificado, ¿cuál ha sido el que más te ha costado trabajo o el que más te ha marcado? Yo creo que este que voy a empezar a hacer ahora y siempre el que viene, el Sí. que sigue, siempre es el más difícil. Ahora que mencionas de proyectos, bueno, de seguir pasos, ¿hay algún proyecto en puerta en este momento? Hay una serie que produce Argos que se llama Las Trampas del Deseo, que la produce para Mundo Fox y Cadena 3. Y esa es en la que estamos ahora, en donde voy a encarnar un personaje, un economista importante, esposo de una candidata a la presidencia en México.
eh, y cómo las trampas del deseo de las personas, sus ambiciones, los llevan a perderse a sí mismos, perder su alma, perderlo todo, ¿no? Así, esta es una historia súper fuerte, pero ojo, a mis hermanos y hermanas, no me define, es mi trabajo, ¿no? Es un trabajo, no es lo que soy, es lo que hago. Claro, todo el campo laboral. Incluso sabemos que has recibido premios por personificar villanos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de completamente ser alguien opuesto a ti? No eran tan opuestos a mí, esa es la verdad. Esa es la verdad, no eran tan opuestos, ese es el secreto, no son tan opuestos a ti. Yo creo que a partir de que recibí al Señor, yo creo que empecé a actuar, verdaderamente empecé a actuar. Y empecé a verdaderamente distanciarme de los personajes. Antes no, antes habían como notas de mi personalidad que tendrían que ver con el personaje. Finalmente, luego de un tiempo te acostumbras y ya no se parece nada a ti. Luego, las telenovelas son muy largas, entonces a los 2 meses ya estás personificando algo que no eres tú. Pero posiblemente los 2 primeros meses si echas mano de tu propio corazón, de tu propia experiencia, y una vez que ya está armado, ya es como ponerte el traje del personaje, ponerte al personaje, y cuando te vas, te lo quitas. Así pasa, ¿no? Pasan cosas en el momento de la actuación en donde pues es una ficción y hay una comunión entre lo que estamos haciendo es verdadero, pero ocurre en ese momento y no es trascendental, se acaba. O sea, en cuanto ya nos dijimos, hicimos y tal, termina y terminó. Y tan es así que cuando tú ves que conflictos o amores trascienden la ficción, en cuanto la ficción termina, termina también el conflicto y termina también el romance. Entonces, para que veas que es cierto que uno se lo pone y se lo quita. Claro, es realmente ese fin, ¿no? El actuar, Sí. el entrar dentro de, no convertirse en. Sí, sí. Entre tantas películas. Bueno, no tanto, porque actuar, fíjate que actuar es hacer. Actuar es verbo, o sea, es actuar, es hacer algo determinado, caminar, hablar, pensar, pelear, discutir, todo lo que vas a ver que ocurre en una historia, y vas a decir, entonces cuando tú la cuentas dices, entonces lo que hizo este personaje es que fue y mató a tal, y luego en respuesta el otro hizo tal. Entonces está actuando todo el tiempo. Entonces eres una persona que crea una ficción y actúa en base a ella, pero haces al final, o sea, al final sí estás haciéndolo, Sí, aunque sea ficticiamente, pero lo estás haciendo. sí, conforme a la historia que te está Sí, planteando, que se va desarrollando. Y bueno, tienes, varias colaboraciones, varias participaciones en muchísimas obras de teatro, programas, incluso conducción. Pero hay una película que ha marcado a muchísima gente, en lo personal, y creo que a ti también. Me refiero a la película de Cicatrices. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese cambio, ese par de aguas? La fuerza que tuvo en tu vida, el antes y el después de esa película. Mira, no he podido, la película la hicimos hace 10 años y está tan vigente hoy y cada vez más. Es como a la inversa, es como una implosión. En lugar de una explosión, es como una implosión. Ha ido tomando fuerza con los años, aunque no esté en la cartelera, es como cada día más y más y más gente la ve, ¿no? Yo le decía a alguien hace poquito, ojalá en mi contrato hubiera puesto a que me dieran $1 por cada película que se vendiera, y ok, si no se vendiera, que me dieran $1 por cada película que se
que se respalda, como le dicen, ¿no? Que se piratea, ¿no? Yo quisiera un peso y ya, pues ya, mis hijos ya estudiarían en jail, ¿no? Son 14 millones de personas las que se calculan que la han visto. Entonces, para mí es como una onda implosiva expansiva. No existe, pero vamos a inventarlo. Entonces, como que es así y cada vez va alcanzando más y más. Y es la luz de Dios, ¿no? En esa película es la luz de Dios. Entonces, yo sigo envejeciendo, ¿no? Pero la película sigue expandiéndose. Un poco como el universo de Dios, ¿no? Así. El universo se ve que sigue expandiendo, ¿no? Hace poquito la NASA mandó el telescopio más potente que está allá arriba a ver un hueco que había en el espacio y descubrieron que allá habían 1 billón de galaxias, pero que luego de ese billón de galaxias, todavía más allá, seguía el movimiento y seguía expandiéndose. Entonces, así es la luz y el reino de Dios se expande, ¿no? Y creo que la película ha ido expandiéndose por el mundo con el propósito con el que fue hecha, que fue simple, que recordarle a los matrimonios que Dios es el que manda y que el que debe de mandar en tu casa es Dios y no tú ni tu mujer, sino Dios, como Dios manda. Creo que esta película se ha dado tan grande la fortuna de que sea tan vista, igual porque es un problema que vivimos día con día, ¿no? Siempre hay un conocido, algún vecino, en nuestros propios hogares, ese tipo de casos, muy frecuente. Y para concretar y terminar, ¿cuál es ese consejo que le das a esas parejas, a esas familias que están pasando precisamente por eso, por una situación similar o igual a la película? Que vengan a Cristo. En Cristo van a literalmente encontrar la respuesta. A cualquiera que sea la pregunta, no importa. La respuesta es Cristo. La pregunta que tengan, la duda que tengan, la petición que sea, lo que me digan, va a estar en Cristo. Y deben de ponerlo como el centro de su vida, el centro de su hogar, el centro de sus negocios, el centro de su salud, el centro de todo. Cristo debe estar siempre al centro. Bueno, pues muchísimas gracias. Fue un placer tenerte aquí con nosotros y declaramos que van a seguir llegando provisión y esa bendición a tu vida. Amén. Muchas gracias. Gracias a ti.